Bien, vamos, una vez que se ha explicado ya en la asignatura de química todo lo pertinente a lo indicado por rectorado y las autoridades, y en este momento acabo de escuchar un poquito de noticias que han pasado por el Ministerio de la Ley, la propuesta del gobierno actual sobre asuntos económicos. Así es que ajustarnos especialmente los que tenemos trabajo porque nos van a venir más impuestos. La idea general es quitan los impuestos a los que tienen gran cantidad de dinero y nos colocan a los trabajadores. Eso es todo, ese es el resumen. Y el partido del expresidente Correa es el que no ha votado y deja que pase por el Ministerio de la Ley. Son situaciones que importante tenemos que analizar porque vivimos en un país democrático y que es parte de nuestra vida, que influye hasta poder estudiar o no. Bueno, esperemos que Dios nos proteja y nos brinde nuevos horizontes y mejores días para nosotros y nuestros hijos. Voy en este momento a compartir con ustedes las diapositivas del día de hoy. Ingresamos hacia el tema de la semana 11, nutrientes, respiración sobre todo. Y vemos el tema transformación de nutrientes en vegetales, este proceso de transformación. Y no olvidemos que hay dos procesos, sobre todo fundamentales. Uno es la fotosíntesis y otro es la respiración celular. En la fotosíntesis ocurren en los vegetales este proceso de transformación. Necesitamos entonces nosotros tomar en cuenta el gráfico, es muy explicativo. Acá tenemos una explicación un poco más detallada que pueden revisarla en su momento. ¿Qué necesita la planta? Sobre todo una planta común y corriente, una planta de pronto desarrollada, que es en este caso una planta vascular, que tiene raíces, tallo, hojas, flores, fruto, etcétera, necesita a través de sus raíces, ojo, primero, absorber, en este caso, agua y minerales. Minerales son elementos inorgánicos, se denomina. Agua, minerales. De pronto aquí hay un animalito alrededor que está pudriéndose, al podrirse deja algunos minerales, esos son absorbidos por las raíces. Voy a hacer el resumen tan sencillo que para que ustedes después revisen lo que nos explica sobre todo el libro. Absorben las raíces. Eso es lo que se conoce como savia bruta, porque hay minerales y agua que está aquí. Este gráfico está tomado de su libro. Estos minerales viajan específicamente hacia las hojas, las partes verdes de la planta, especialmente las hojas. Aquí se colocan justamente las hojas. En las hojas, con la presencia de luz solar, la naturaleza, es absorbida esa luz. Es absorbida, es un tipo de energía, energía lumínica se denomina, la luz solar, porque tiene varias cosas la luz solar. La luz blanca que tenemos o vemos así en nuestros ojos, no es realmente blanca. La luz tiene varios colores que están introducidos o mezclados uno solo y vemos como que fuese blanca. Pero qué loco, ¿qué es lo que dice el profesor? Sí. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes? Creo que durante la vida ustedes deben haber visto alguna vez el arco iris. El arco iris, que tiene específicamente 7 colores. El arco iris, esa cantidad de colores es lo que contiene la luz blanca. ¿Cuándo se forma el arco iris? Cuando los rayos del sol pasan, penetran sobre toda nuestra atmósfera e inciden en un ángulo determinado y en especial sobre todo cuando existen cristales. ¿Qué son estos cristales? Son las gotitas de agua. Por eso cuando hace sol y llueve se observa el arco iris. Esos cristales de la lluvia y más del sol hacen que la luz blanca se desintegre, es decir, se esparza. Eso, hay rayos entonces, y esta luz es energía, y mucha de esa es un tipo de energía fuerte. Por ejemplo, los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas no los vemos, pero los podemos sentir, porque queman nuestra piel y pueden producir hasta cáncer. Especialmente a quienes vivimos aquí en el centro de la Tierra y estamos a una altura sumamente en las montañas. Estamos en Ibarra al promedio 2.300 metros sobre el nivel del mar, en Quito 2.800. Quienes viven más, por eso lo que se menciona que tengan mucho cuidado las personas cuando esté el sol, ponerse bloqueador. Sol desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sol que puede producir cáncer.
Entonces, estoy mencionando el asunto de la luz. No es solamente luz así. Entonces, este tipo de luz que tiene esa cantidades, viene también ahí dentro de ese infrarrojo, infraverde, rojo, amarillo, tomate, bueno, todos esos colores que hemos visto en el arco iris, más estas radiaciones, incluidas rayos X, rayos gamma, esos rayos gamma que en las historietas le colocan que ese rayo gamma es lo que hizo convertirse al hombre, al Hulk. Miren, todo eso está en la luz. Esa luz es absorbida, entonces ya tenemos la idea que no es solamente lo que pensamos, ay, ¿dónde hay? Son muchas cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver bien. La luz es absorbida por las hojas, sobre todo las partes verdes de la planta, las hojas. Usted puede ver ahorita, todo eso lo que hace. Especialmente las hojas absorben la luz. Y con la savia bruta que tenemos acá, más absorción del dióxido de carbono que está en el ambiente. Nosotros al respirar y al expirar colocamos el dióxido de carbono en el ambiente, ya lo hablamos las semanas anteriores con ustedes. Al colocarse dióxido de carbono es absorbido también por estas hojas. Repito, ¿qué absorbe esta hoja? La luz solar y el dióxido de carbono. Y a través de los conductos viene la savia bruta. ¿Qué contiene la savia bruta? Agua, minerales, sustancias que no es alimento. Aquí se produce una transformación completa. Gracias a la luz. Ese es el proceso de fotosíntesis. Foto significa luz, síntesis, elaborar. Elaborar, en este caso, alimento de las plantas basados en la luz. ¿Y en dónde se realiza sobre todo eso? En las hojas o en las partes verdes de una planta. Incluida no solamente estas plantas que veíamos, sino las algas en el mar y algunas bacterias cianofisas que se denominan. Correcto. Ahora, una vez que absorbe esto, en el proceso de fotosíntesis, las plantas, a través de las hojas sobre todo, colocan en el aire oxígeno. Por eso está aquí de color azul y está en su libro. Debe estar sin colores en el libro que le entregó la unidad. Aquí se coloca oxígeno, es decir, lo que respiramos. Gracias a la fotosíntesis, las plantas realizan eso y nos deja, en este caso, el oxígeno. Y además de eso, tenemos energía. Bueno, lo dejamos ahí. Absorbe luz, absorbe dióxido de carbono, nos deja oxígeno. Y de igual manera utiliza agua, savia bruta, etcétera. Y aquí en las hojas realiza fotosíntesis y elabora alimento. Es la savia elaborada, especialmente azúcares. Azúcares. Perfecto, realiza todo ese proceso. El azúcar y el oxígeno que coloca en el ambiente. El azúcar queda impreso aquí en las hojas, tallos. Por eso cuando ustedes van a una plantita, de pronto, cuando el choclo, ya sacan los choclos y comienzan a chupar y se qué rico. Es la savia elaborada, el sabor a azúcar, es lo que ha tenido fotosíntesis. Eso es todo, chicos. Entonces, esta savia elaborada aquí regresa a toda la planta, savia elaborada, para que vayan a todas las células y se desarrolle la planta, crezca hacia lo alto o hacia lo ancho y brinde sus colores, las flores tengan sus colores. Bueno, todo eso es desarrollo de la vida. Aquí tenemos en este caso un corte de la hoja que está indicando la luz que penetra, el proceso de savia elaborada y el oxígeno que sale, que se pone en el ambiente. Y aquí también absorbe dióxido de carbono. Y tenemos la entrada de la savia bruta. Savia bruta por unos, savia elaborada por otros, que ya explicamos la semana anterior. Eran los vasos leñosos y vasos liberianos. Exactamente. El xilema y floema que se denomina. Excreción de los vegetales. Ya vimos entonces transformación de nutrientes en vegetales. Ya saben todo esto. Luego leer completamente. Aquí en la parte que dice toman oxígeno y dióxido de carbono lo hacen a través de los estomas, que son aberturas. Los estomas que están sobre todo aquí alrededor. Bueno. Excreción de los vegetales. Los vegetales también excretan algunas sustancias, en especial algunas sustancias lechosas, pegajosas. Como resultado del procesamiento y utilización de los nutrientes se producen sustancias diversas que deben ser alimentadas al organismo. Su excreción constituye una fase del proceso de nutrición. A diferencia de lo que ocurre en los animales, muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos. Por ejemplo, los animales producimos heces fecales, producimos orina, son excreciones. Pero acá estas sustancias no son necesariamente perjudiciales, pero sí les protegen. Ya vamos a ver.
Los productos excretados por los vegetales se acumulan en vacuolas o en un citoplasma al exterior mediante pelos secretores. Por ejemplo, los productos de secreción de los vegetales son el agua, sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas. Repito, tres cosas. Esto sí sabe estar en las pruebas, por eso me detengo aquí. Agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. El agua se secreta por dos mecanismos, la transpiración y la gutación. La transpiración se elimina como vapor de agua a través de los estomas. Depende de los estomas, cumple con funciones, etcétera. Elimina el agua, aumenta la concentración, regulación térmica. Y se produce en las plantas con humedad atmosférica. El agua sale por estomas acuíferos especialmente situados. Entonces, para que me entiendan, esta salida del agua, sobre todo por los estomas, es cuando ustedes en la mañanita van y ven, dice, hay rocío. Es la secreción que han realizado las hojas, especialmente en la parte de abajo de las hojas. Y mantienen la humedad, porque tiene mucha cantidad de agua y saca la cantidad, el exceso de agua. Bien, tenemos otros que son sustancias nitrogenadas, es decir, sustancias con nitrógeno. Los vegetales, debido al reducido metabolismo catabólico de proteínas y aminoácidos, no necesitan órganos diferenciadores para eliminar estas sustancias. Por ejemplo, nosotros necesitamos órganos diferenciados como los riñones mismos. Estos no, porque no utilizan, no necesitan o no desarrollan tanto estos procesos. Bien, entonces, sustancias nitrogenadas y faltarían sustancias no nitrogenadas fundamentales en la excreción de los vegetales. Tenemos que tomar en cuenta entonces que excretan agua, sustancias nitrogenadas y sustancias no nitrogenadas. Algunas de estas sustancias son aquellas, por ejemplo, cuando usted va al famoso lechero y usted le abre así y sale leche, por eso se llama lechero. Es sustancias de excreción. Por ejemplo, usted va al pino, al ciprés, al mismo eucalipto, y tiene como gotitas, son expiraciones que ayudan a proteger a la planta. Revisar eso, sobre todo directamente en su libro. En cuanto a la siguiente parte, que es la respiración de los vegetales. Los vegetales también respiran. Como les decía, son seres vivos que respiran. Por eso ahí está una de las explicaciones por qué no debe usted poner o llenar su habitación donde duerme de vegetales. Porque cuando no hace fotosíntesis, no realiza todos estos procesos, un momentito. Bien, mil disculpas. Hasta las mascotas molestan en algún momento. La respiración de los vegetales es como cualquier otro, como lo que hacemos nosotros. Absorbemos oxígeno y botamos CO2. Entonces, el momento que nos realiza procesos en este caso, de fotosíntesis y formación de elementos, como veíamos anteriormente, la planta respira, sobre todo cuando no hay sol, es decir, se va y comienza a respirar. Respira y a veces, porque es una planta con muchas hojas, absorbe mucho oxígeno y ponen CO2 en el cuarto. Por eso hay algunas personas que han tenido muchas plantas y su cuarto es casi hermético, amanecen muertas, porque por asfixia se denomina, porque ya se acabó el oxígeno y no tienen que respirar. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Plantitas tener en la sala, de pronto la entrada de la casa, en su jardinera, son hermosas, son maravillosas, además de que nos brindan esa situación de bienestar al observar verde, rojo, amarillo de las hojas, de pronto de las flores y hasta los frutos, porque de pronto hay plantas pequeñas que dan fruto, ¿no? Y ver eso, la tranquilidad, el que de pronto ayude o sea parte, si es que le gusta a usted las plantas, le lleva el tiempito y usted se siente bien, hasta el nivel de estrés baja, depende de las circunstancias. Otros, en cambio, no les gusta porque dice se lleva mucho tiempo. En todo caso, eso los mantenga en esos sitios, pero no en su habitación. Ya le estamos mencionando. Entonces, las células de los vegetales también respiran, por tanto, en ellas podemos observar respiración interna, las células de la glucosa reaccionan con el oxígeno y produce dióxido de carbono. Y los gases se intercambian a través de la membrana plasmática. Aquí está. Cogen, ingresa oxígeno y colocan dióxido de carbono. Bien. En cuanto a los
gases en el medio ambiente, el oxígeno, el aire que penetran los estomas. Aquí nos indica el proceso, cómo se realiza también hasta la fotosíntesis, que estamos justamente mencionando. La respiración externa o ventilación es el intercambio de gases con el medio ambiente. El oxígeno, el aire penetra a través de los estomas. También en este caso, también se es captada en pequeña parte de oxígeno por los pelos absorbentes, que es en este caso una hoja. Los estomas están ubicados por aquí, que es una salida de oxígeno, salida de O2, salida de CO2 y hasta a veces de agua, en este caso como lo veíamos anteriormente. El parénquima cloropídico lagunar, bueno, aquí está explicándose aspectos muy técnicos que no es la idea, porque aquí nos explica todo el proceso normal, común. En todo caso es el parénquima de empalizada, la luz realiza fotosíntesis y cuando no está, pues realiza el proceso de respiración. Respecto a la fotosíntesis, los vegetales toman el CO2 del aire, ya lo explicamos, y desprenden O2, ya lo explicamos. Respecto a la transpiración, las plantas pierden hasta el 90% de agua absorbida por las raíces en forma de vapor de agua a través de los estomas. Perfecto. Y el transporte de sustancias que habíamos visto la semana anterior también, cuando revisábamos en este caso, los tipos de tejidos vegetales. Entonces, la obtención de nutrientes útiles, la excreción de productos tóxicos y los intercambios de gases son procesos que tienen lugar en zonas concretas del organismo, tanto en los vegetales como en los animales. Por ello, se requieren mecanismos de transporte. Vamos a describir mecanismos de circulación de vegetales, teniendo en cuenta que en las plantas los líquidos circulantes no transportan los gases de respiración. Esto es importante porque en los líquidos no es como en la sangre. La sangre es la que trae, sobre todo a través de las células sanguíneas, los glóbulos rojos, es lo que trae el oxígeno desde los pulmones hacia todo el organismo. Y va desde los pulmones al corazón y del corazón se va hacia todo el organismo. Y trae CO2 del organismo, la sangre ya sucia, depurada, para ser depurada y cambiar en los pulmones. Entonces, cuando ingresamos oxígeno que va a ir a la sangre y luego botamos CO2. Esos son los animales. Acá lo que está explicándose, no hay como la sangre o líquidos donde se transporte eso así directamente CO2 y O2, sino las sustancias necesarias para que den lugar a la fotosíntesis. Y las que obtienen el resultado están. Nos referimos a las plantas cormófitas, ya que estas no necesitan de especialización de tejidos y que se hacen necesarios a través de transporte. Normalmente la raíz es el órgano absorbente. Ojo, aquí estamos hablando de la raíz. Las cormófitas, en este caso, tenemos algunas que tienen algún tipo de rizomas, sobre todo aquellas que son avasculares. En las vasculares sí necesita raíz porque tiene raíz, tallo, hoja, flores, fruto. Y lo que absorbe las sustancias es a través de la raíz, lo que dijimos hace ratito. Está repitiéndose aquí en este tema. Lo hemos hecho ya fácilmente. Ambos órganos están comunicados en un sistema de circulación y desde las hojas y las otras partes verdes se reparte mediante las vías de conducción de sustancias orgánicas que se obtienen en la fotosíntesis. Entonces estamos hablando de que se absorben agua y minerales, ciertos materiales inorgánicos a través de la raíz. Y desde la raíz van hacia las partes verdes de la planta para que se produzca la fotosíntesis. Y una vez que produce la fotosíntesis, lo que veíamos acá, una vez que se realiza fotosíntesis, regresa por otros conductos hacia el resto de la planta. No es por el mismo conducto. Entonces, eso es importante. Están dispuestas en paralelo, es decir, van una con otra, mientras el uno lleva, el otro trae, pero están una al ladito del otro. Es carretera, como la carretera. La carretera va a una vía y la otra vía. La una va de ida, la otra de regreso. Eso es lo que está mencionándose aquí en el libro. Dice, por partes que discurren en la raíz, ascienden por el tallo y se distribuyen en el grosor medida que algunas se desvían para llegar a las hojas. Esos son, en este caso, los tejidos conductores, vasos leñosos y vasos liberianos, lo que es el floema y el xilema que veíamos la semana anterior, revisar un poco en ese aspecto. Las tráqueas son vasos rígidos que forman un tubo continuo que se están formando a partir de células dispuestas una a continuación de otra y que están lignificadas. La idea del lignificado es de que está endurecido, eso es todo.
Ello provoca la regeneración de los órganos citoplasmáticos y desaparición de las tráqueas, etc. Hablan de tubo de células muertas. Las traqueaidas son finas. Lo que me interesa aquí que ustedes conozcan aquí, que desde la raíz vienen ya conductos, uno para permitir el paso de la savia bruta, que va hacia las hojas, y otros conductos que van desde las hojas a toda la planta incluida la raíz, que viene con alimentación ya correspondiente. Bien, aquí están hablándose justamente como ya tráqueas y traqueoidas, que en este caso las características son más duras, más rígidas y otras menos rígidas, y algunas que ya son muertas y que van cambiando, y que esas muertas van formando pequeños tronquitos de endurecimiento. Eso es lo que se está mencionando. Aquí también tenemos el gráfico que está en su libro igualmente, lo que le estoy explicando. Aquí está la raíz, mire la raíz que absorbe a través de pelos absorbentes, eso es lo que mencionaba. Todo lo que es, en este caso, es el xilema de la raíz, el xilema. Y va a entrada de agua a través del xilema del tallo. Entonces, todos los vasos que es en este caso del xilema. Y van hacia las hojas. En las hojas se cambia hacia el floema y van hacia los demás, regándose ya a la savia elaborada. Aquí está de pronto un gráfico que explica rápidamente la transportación de sustancias que son inorgánicas para transformarse en sustancias orgánicas o alimento de la planta. Perfecto. Con esto está finalizado. Hemos visto rápidamente lo que es la transportación de nutrientes vegetales, que es la primera parte donde se explica mejor de lo último. La excreción de los vegetales, que tienen excreciones de agua, de sustancias nitrogenadas, sustancias no nitrogenadas, de la respiración que realizan los vegetales y el proceso justamente con la respiración, que también está la fotosíntesis y en qué lugares se realiza y cómo se realizan, y el transporte de sustancias desde la raíz hasta todas las partes y de las hojas hacia todas las partes. Bueno, para esta semana, las personas que no han asistido, que son 8 personas, deben cumplir con la tarea semanal. Los estudiantes que están en clase, la sugerencia siempre semanal de que realicen en su cuaderno o en su sitio. Contesten esto para que estén preparados para las pruebas. Puede salir alguna pregunta en este sentido y ustedes ya tienen ya para poder estudiar. ¿Por qué las plantas talófitas no necesitan tener un sistema de transporte? Ahí está, en la parte de acá van a revisar el sistema de transporte que hablaba aquí de talófitas o cormófitas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tienen rizomas, etc. Bueno, y no tiene verdaderamente, listo, ahí tienen que dar lectura. Explique cómo es la respiración externa de una planta. Ya vimos aquí la respiración de la planta. Exacto. ¿Y qué es la transpiración? Que hemos visto aquí, sobre todo, la transpiración, en cuanto a la respiración, transpiración y sobre todo en cuanto hablábamos de la excreción de sustancias como el agua. Y buscar ahí qué es la transpiración. Estamos claros. Creo que estamos listos. No olvidarse para la próxima semana revisar la guía semana 12. La próxima semana es semana 12. Entonces, tanto en química como biología, tienen que revisar su guía de semana 12 y el libro de semana 12 y realizar las tareas que se encuentran en ese sitio. Perfecto. ¿Tal vez alguna pregunta?